Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os está sentando la rentrée? ¿Habéis caído en muchas novedades literarias? Yo en bastantes, la verdad. Eso de ir a ferias literarias. Definitivamente no ayuda. Porque es que he ido a la Feria del Libro del Pirineo, de Organyà, y en la Setmana del Llibre en català en Barcelona. Claro, yo iba ahí a vender los libros de Trotalibros Editorial, pero me encontraba que es que gastaba lo que no ganaba. A mí me sale muy mal, no me sale a cuenta ir a estos sitios. Hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo que hace bastante tiempo que quería hacer, pero no me veía con fuerzas o incluso con la valentía, ¿no? Porque ciertamente el titular de los mejores libros del siglo XXI es grandilocuente, ¿no? Es el típico artículo pues que te encuentras en algún suplemento cultural así bastante pretencioso. Pero al final me dije, oye, si te apetece, hazlo. Desde la ignorancia, desde la humildad, así como tú eres. Sencillo. En este vídeo os quiero hacer una lista con mis 10 libros favoritos del siglo XXI, es decir, publicados en el siglo XXI. Y aquí es donde viene, toda la letra pequeña. A ver, yo leo mucho clásico y mucho libro del siglo pasado, que va pues desde García Márquez a William Faulkner, o sea, Scott Fitzgerald, todos, o prácticamente todos mis autores favoritos, mis libros favoritos, forman parte del concepto extenso de clásico y de clásico moderno. No soy yo un lector que haya leído muchísimo o que centre la gran mayoría de sus lecturas en la literatura actual o de este siglo. Por lo que esta lista no la tenéis que observar tanto como una lista, es decir, los mejores libros, lo que hacen estos suplementos, ¿no? Los mejores libros que se han publicado en el siglo XXI, porque obviamente estoy muy, pero que muy lejos de leer todo lo que se ha publicado, sino de lo poco que yo he leído, de las incursiones que he ido haciendo a la literatura actual, que por cierto es algo que quiero mejorar y que quiero leer más de la literatura actual porque hay verdaderos tesoros en la literatura de nuestro tiempo, lo que a mí me ha gustado más. Al no haber leído mucho de literatura de este siglo, la lista, lejos de ser exhaustiva, será muy, pero que muy personal. No, lo digo porque habrá el típico de ¿y cómo puedes hacer una lista de la mejor literatura del siglo XXI sin poner, yo que sé, a Roberto Bolaños, que todavía no he leído a Roberto Bolaños? Es uno de mis pendientes, o Solenoide, ¿no? De Mircea Carterescu. No lo he leído todavía. O sea que no busques ser una lista exhaustiva, sino una lista muy personal de lo poco que he leído de la literatura actual, lo que a mí más me ha gustado. Espero haberme explicado bien. Pero como no puede ser que yo haga un vídeo donde solo se hable de literatura actual y de ningún clásico, antes de empezar con la lista de mis libros favoritos del siglo XXI, os quiero recordar que ya está a la venta la trilogía rural de Federico García Lorca, publicado por Trotalibros Editorial, la editorial de este canal. De verdad, en cuanto a edición, es lo mejor que hemos parido en Trotalibros Editorial. Ya no solo por el diseño, sino por los detalles interiores. Es una edición ilustrada por Javi Cohen. Desde el retrato de Federico García Lorca, cada obra tiene su retrato con su protagonista. Los retratos de Javi Cohen tienen una delicadeza, una sutileza, una sensibilidad y además introduce pequeños toques fantásticos que vienen a transmitir muchísimo cada historia, ¿no? La trilogía rural incluye Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, seguramente las 3 obras teatrales más importantes y más famosas de Federico García Lorca, y tiene todo el sentido presentarlas en un volumen porque las 3 son piezas de un mismo puzzle, de un mismo mosaico, que vienen a retratar la situación, la represión que sufría la mujer en la España rural del siglo anterior. Y a echarle un vistazo, tenéis en la caja de descripción un enlace a través del cual podéis comprar vuestro ejemplar de trilogía rural. Os tardará entre 24 y 48 horas y ya lo tendréis en casa. Y además, si lo compráis por la página web de la editorial, os viene con un marcapáginas a juego que ha quedado genial y que me he dejado en la editorial como cada vez que hago un vídeo en casa. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y ya, sin más dilación, bienvenidos a Trotalibros.
Bien, creo que será mejor que vayamos al grano porque son 10 libros y ya sabéis que yo cuando hablo de libros que he amado me suelo enrollar bastante. A ver si puedo hacer aquello de YouTube de partir la línea para ahorraros mi pesadez. En el 10º puesto tenemos una novela estadounidense que además tiene el mérito de ser una novela debut. Y estoy hablando de Las chicas de Emma Cline. Ya os he hablado más de una vez de Emma Cline en el canal. Lo que hace Emma Cline en esta novela, que a mí me fascinó, y me fascina siempre que me encuentro esto en la literatura, es que coge un hecho verídico, como fueron aquellas sectas que se formaron en California y que iban como de hippies, iban creciendo hasta que eran realmente peligrosas, ¿no? Y aquí Emma Cline se fija especialmente en uno de estos clanes que se formaron en aquella época, que se hizo desgraciadamente famoso por una serie de asesinatos. Estoy hablando del clan de Charles Manson, ¿vale? Uno de los delincuentes seguramente más famosos y más conocidos de Estados Unidos. Pero lo bueno de esto es que dices, bueno, va a hacer una novela sobre la vida de Charles Manson o cómo se llegaron a los asesinatos. No. Emma Cline lo utiliza simplemente de excusa para hablar de la vulnerabilidad adolescente, ¿no? Se mete en el cuerpo de una chica adolescente que está perdida, que no encuentra su lugar, ¿no? Y un día por la calle ve a unas chicas de su edad, pero que están seguras de sí mismas, que están riendo, ¿no? Y se enamora y las observa con esa manera de admirar, ¿no? De la adolescencia, de wow, quiero ser como tú. Y admira especialmente a una de estas chicas. Y estas chicas la arrastran al clan de Charles Manson. Y ahí se ve cómo progresivamente, pues al principio es divertido, pero cómo esta secta explota la vulnerabilidad de la adolescencia de muchas chicas para prácticamente esclavizarlas. Pero trata el tema con una sutileza y con una sensibilidad tan bien encontradas y que encajan tan bien con el trasfondo histórico real, ¿no? De las sectas de Charles Manson, que me pareció una maravilla de novela y por esto, siendo debut, merece el 10º puesto en mi lista de libros favoritos del siglo XXI. No hay lista de mejores libros del siglo XXI de los suplementos culturales que no incluyan a Ian McEwan, ¿no? Uno de los nombres que también suelen sonar por ahí como posible ganador del premio Nobel. Y siempre incluyen Expiación. ¿Qué pasa? Pues que yo Expiación no lo he leído. Pero sí que he leído otro libro suyo que me gustó tanto y me impactó tanto que merece el 9º puesto de esta lista. Y me estoy refiriendo a Cecil Beach de Ian McEwan. Es nada, un librito muy breve, pero que me dejó absolutamente asombrado y para mí no podía faltar en este listado. Cecil Beach nos cuenta la historia de una pareja con poco más de 20 años. Ella forma parte pues de una clase media alta, mientras que él es de clase humilde. Y ambos son inocentes, ambos son vírgenes, ambos se aman. Estamos en un momento muy específico de la historia de Inglaterra, los últimos años de la castidad. Inglaterra está a punto de entrar en una revolución pues sexual y de liberación, ¿no? De estas convenciones antiguas. Sin embargo, la pareja que protagoniza Cecil Beach se casan creyendo que se aman, pero realmente sin conocerse demasiado, porque, por ejemplo, pues nunca han hecho el amor. Toda la historia de Cecil Beach se ambienta en la luna de miel que hacen en Cecil Beach, ¿no? Y en cómo se descubren y sobre algunos silencios que se dan en esta luna de miel. Es un libro brevísimo, se lee en nada, pero a mí me dejó muy tocado, un poco como La felicidad conyugal de Tolstoy. Es como un libro que recorre la complejidad de las relaciones humanas, con también, ¿no?, una sutileza y una sensibilidad extraordinarias. Bueno, el 8º puesto es que además me viene perfecto y seguramente fue eso lo que desbloqueó el que yo hiciera este vídeo, y es que recientemente nos ha dejado Javier Marías. Es un escritor que a mí me encantaba. He leído 3 libros suyos, o sea, no es que yo sea aquí un súper fan de Javier Marías que me lo haya leído todo,
pero a mí es un autor pues que yo defendía activamente que tenía que ganar el Premio Nobel de Literatura, y me parece una lástima que haya fallecido sin recibirlo, porque es para mí indiscutiblemente el mejor escritor español del siglo XXI, de momento, ¿no? Y para esta lista, en el 8º puesto, he puesto una de sus novelas más famosas y el libro con el que yo lo descubrí, que es Los enamoramientos. A ver, este no es un libro que yo pueda recomendar así abiertamente, pues quizá como he hecho con Cecil Beach. Javier Marías es denso, Javier Marías es complejo, Javier Marías es exigente con el lector, hace frases kilométricas y siempre parece estar divagando. Quien busque en los libros de Javier Marías una historia con ritmo trepidante, con muchos personajes y con la estructura de introducción, nudo y desenlace, no se lo va a encontrar. Javier Marías no te da esto. Y yo veo que la mayoría de gente que sale decepcionada de sus libros es por esto, porque espera una cosa que Javier Marías no te va a dar. Lo que hace Javier Marías, por ejemplo, en Los enamoramientos, es presentarte a la protagonista y narradora como en una cafetería siempre se fija en una pareja que a ella le parece que son ideales. Cómo se hablan, cómo se miran, cómo desayunan cada día juntos, cómo se cuidan. ¿No os ha pasado a veces que os vais fijando, ¿no?, en una pareja y quizá coincidís más de una vez y no habéis hablado nunca, pero os vas fijando más y más y más en esa pareja y la protagonista incluso se imagina, ¿no?, historias de cómo se conocieron, obviamente historias idealizadas, ¿no?, porque os tiene idealizados. Y entonces pasa alguna cosa que hace que la pareja deje de ir a la cafetería donde la protagonista siempre los observa y le entra la curiosidad de por qué han dejado de venir. Y empieza a explorar y a hacer aquello que nunca se había atrevido a hacer durante todo este tiempo que coincidía en la cafetería, que es a entrar en su mundo. No verlo desde fuera, sino a interesarse y hablar con ellos para saber más de ellos, ¿no? Y a través de esta exploración Javier Marías indaga sobre las relaciones humanas, sobre también, ¿no?, el matrimonio, los sentimientos más subterráneos, ¿no?, del alma, del psique humano. Es un libro que casi no hay acción. Si yo os lo tuviera que resumir, no sería más de 3 líneas lo que sucede en toda la novela, porque va entrando digresión tras digresión y va siempre cavando más profundo y más profundo y más profundo. A mí me apasiona. Es cierto que cuando leo algo de Javier Marías, luego tengo que descansar de Javier Marías por un tiempo, porque es denso. Incluso a veces yo recuerdo que Los enamoramientos de vez en cuando tenía que pausarlo para que mis neuronas respiraran y luego seguir, ¿no? Porque realmente es duro al estilo incluso prustiano, ¿no? Pero es una obra maestra, indiscutiblemente. Es que lo terminas y yo lo terminé diciendo, he leído una obra maestra. Lo tengo firmado por Javier Marías, por cierto. En 2005, uno de los escritores que yo he conocido gracias al Premio Nobel y que se lo agradezco más a este galardón literario porque nunca lo habría leído y me apasiona, saca una de sus obras maestras. Nunca me abandones. Es, junto a Los restos del día, que es del siglo pasado, una de sus obras maestras. Como siempre, Kazuo Ishiguro te presenta una trama original en la que tú como lector estás completamente desorientado en un principio, ¿no? Te empieza a presentar una escuela como victoriana / internado donde van niños que además no tienen padres y se rigen por unas normas muy curiosas, muy extrañas, ¿no? Y no es hasta que va avanzando la novela que tú como lector vas encajando piezas y te das cuenta que realmente estás ante una novela de ciencia ficción. Pero como siempre hace Kazuo Ishiguro, el género, la ambientación, las cosas con las que te distrae un poco a lo largo de la lectura en realidad no son importantes, porque por muy sorprendente que sea la ambientación y por mucho que te desconcierte muchas de las cosas que pasan en la novela, te está hablando de temas absolutamente inmortales. A través de esta utopía / distopía camuflada y muy sutil, Kazuo Ishiguro lo que te transmite es una cosa con la que todos estamos tan familiarizados como es la soledad.
Y el final, bueno, los finales de Kazuo Ishiguro a mí me fascinan y el final de esta novela no es una excepción. Y por esto se merece la 7ª posición de mis libros favoritos del siglo XXI. En 6ª posición llega el primer libro de literatura catalana. Ya sabéis que yo, si he leído algo de literatura actual, ha sido literatura catalana, y en esta lista no podía faltar el que sin duda ha sido el último bestseller, el último fenómeno de las letras catalanas a nivel internacional, además, como es Jo confieso, de Jaume Cabré. Yo me obsesioné con este libro, sin duda es la obra maestra de Jaume Cabré. Además ha seguido publicando y he leído lo que ha seguido publicando, pero cada nuevo libro era una confirmación de que su obra maestra, seguramente su única gran obra maestra, será Jo confieso. Jo confieso es una historia que avanza a través de diferentes tramas esparcidas en el tiempo, en la historia de Europa, alrededor de un objeto, de un tesoro familiar, de un violín del siglo XVIII sumamente importante. En el epicentro está este violín, pero alrededor de este objeto van discurriendo unos personajes que se mueven a través del tiempo, desde un niño con ciertos traumas familiares, especialmente con su relación con su padre, que es un severo anticuario, pero la historia constantemente va saltando, ¿no?, a diferentes siglos, y lo curioso del tema, y lo que a mí me gustó seguramente más de este libro, es que Jaume Cabré puede saltar siglos a media frase. O sea, puede empezar una frase que está ambientada en la actualidad y acabarla que está en la Edad Media. Es cierto que es un tocho, pero se bebe este libro porque además no es denso ni exigente en cuanto a la forma, más allá de estos saltos en el tiempo que pueden costar en un principio, pero cuando sitúas las tramas es que te enganchas y no puedes parar de leer. Es un ejemplar que también tengo firmado por su autor, como Javier Marías. En 5ª posición, y aquí ya os advierto que me ha costado muchísimo ponerle orden, y lo he ordenado, desordenado, vuelto a ordenar. Bueno, he cambiado esas posiciones constantemente porque me ha costado mucho elegir a partir de aquí el orden de la lista. Tendríamos la tetralogía de Nápoles, de Elena Ferrante, que empieza con La amiga estupenda. Ya he sido muy pesado aquí en el canal con esta tetralogía y con Elena Ferrante. Para mí Elena Ferrante es uno de los mayores talentos literarios actuales. O sea, es una escritora que a mí llegó a mi vida y empecé a leer La amiga estupenda y fue como un fenómeno, pero además dilatado en el tiempo. Me lo he leído todo de Elena Ferrante, todo me ha encantado. De hecho, ya os hice un libro al libro de Elena Ferrante en este canal, os lo dejo por aquí arriba. En este vídeo, pues, recorro toda su literatura, su estilo, incluso lo poco que sabemos de su vida, porque recordemos que Elena Ferrante es un seudónimo. En la tetralogía de Nápoles, lo que hace Elena Ferrante es presentarnos a dos niñas, en un principio, dos niñas que viven y crecen en un barrio pobre de Nápoles. Una es Lenú, que es la narradora en primera persona de la historia. Lenú es una chica pues quizá más insegura, pero muy aplicada y que está decidida a prosperar y a salir de la pobreza y a salir de Nápoles y ser alguien en la vida, ¿no? Pero aún así tiene muchas inseguridades y observa muchísimo a su amiga. Admira su naturalidad, ¿no? Porque ella es muy calculadora, piensa mucho cada paso que hace, etc. Por otro lado tenemos a Lila. Si Lenú era la narradora, Lila es la protagonista sin duda, porque Lenú crece con ella y la observa en todo momento y aprende de ella. A veces también rivaliza con ella, la envidia, la odia en momentos, ¿no? Por lo que casi todo el objeto de todas las reflexiones y de toda la visión de la tetralogía de Nápoles va hacia Lila, ¿no? Es Lila. Lila no tiene esta sed de prosperar como Lenú, pero sí parece tener un talento y una naturalidad que Lenú no tiene, ¿no? Y que precisamente esto es la causa de la envidia y la admiración que está presente en esta amistad femenina tan compleja y cómo avanza en el tiempo, porque a través de la tetralogía de Nápoles vamos viendo cómo se casan, tienen hijos, ¿no? Les llega maternidad, la trayectoria profesional, los novios, todo, ¿no? Van evolucionando Lila y Lenú. Elena Ferrante tiene una manera de escribir que a mí me absorbe
yo había momentos que incluso me mareaba de la intensidad del relato. No es este un libro, como puede ser Los enamoramientos, pero, por ejemplo, de subrayar frases por la belleza de las frases. Aquí todo el peso está en la historia y en la complejidad y la evolución de los personajes, ¿no? Hola lectores, aquí el Jan de la edición. Estaba editando el vídeo cuando me he dado cuenta de que se me estaba pasando completamente por alto que Tengo miedo torero, la única novela que escribió el chileno Pedro Lemebel, fue publicada en 2001, por lo que entraría en el siglo XXI, y si a mí se me estaba olvidando y no entiendo, por lo que estoy haciendo esta chapuza para introducir esta novela, Tengo miedo torero, a la misma altura en esta lista que Elena Ferrante, para enmendar este error imperdonable. Tengo miedo torero es una novela impresionante, con dos tramas que van avanzando paralelamente. Por un lado tenemos la trama protagonizada por el mismísimo Augusto Pinochet en su relación con su esposa, una mujer de armas tomar, una mujer con muchísimo carácter, ¿no? Y paralelamente a esta trama va avanzando la trama del que sin duda es el protagonista de esta novela, que es la loca del frente, un homosexual que vive en un barrio pobre de Santiago de Chile y que se enamora perdidamente de un estudiante joven, y por esto lo ayuda en todo lo que le pide, sobre todo en guardar en su casa paquetes misteriosos. Al lector no se le escapa, desde el principio entiende que este joven estudiante está metido en algún grupo clandestino de oposición y de resistencia en la dictadura, y que utiliza a Loca del Frente para sus planes. Es esta una novela de una gran sensibilidad, de una gran intensidad. Es una novela que he descubierto este año y me ha dejado completamente asombrado, por lo que sirva esta chapuza para introducir Tengo miedo torero a esta lista. Y bueno, ya que estoy aquí en la editorial, voy a aprovechar para mostraros los marcapáginas de Trilogía Rural. ¿Cómo de bellos son? ¿Alguien me explica la fantasía? Es que han quedado tan bonitos. Por detrás siguen el grabado en amarillo. No sé si la webcam va a captar, porque además la iluminación es pésima. No sé si va a captar lo bonito que llega a ser, pero han quedado preciosos. Confíate en mí. Un año después de la publicación de La amiga estupenda, salió un libro, la única novela de Wajdi Mouawad, que a mí me fascinó y me cambió como lector. O sea, un libro que brillaba por su originalidad y por su oscuridad. Y estoy hablando de Ànima. Esta es la edición en catalán, la edición en castellano es de Destí, que también, por cierto, este libro lo tengo firmado por su autor. Esta es la historia de una persecución. Es la historia de cómo un hombre un día llega con la compra a su casa y se encuentra a su mujer brutalmente asesinada en la cocina. No entiende nada, tenía una vida normal, por lo que se empieza a obsesionar por quién la ha asesinado, por qué la han asesinado y por qué lo han hecho de una forma tan brutal, porque realmente es que la descripción del cuerpo es escalofriante. Y toda la historia es este viaje que emprende el hombre siguiendo las pisadas, siguiendo las huellas del asesino, para entender el mal, para entender la violencia, para entender el porqué de un acto tan atroz. Más allá de lo bien narrado que está y de la estructura que es extraordinaria, lo que brilla en esta novela es que todo está narrado a través de animales. La historia está dividida en capítulos muy breves, bueno, algunos más largos que otros, pero en ningún momento nada es narrado a través del protagonista, del hombre que emprende el viaje, ni de ninguna otra persona, ni de un narrador omnisciente, sino que todo este viaje está narrado a través de los animales con los que se va cruzando. Desde una mosca a un perro, a un lobo, a una cucaracha. Cada nombre de capítulo es el nombre científico
del animal. Por ejemplo, aquí hay un capítulo muy breve que se llama Musca doméstica, una mosca, que claro, como tienen tan poca memoria, es que es una frase, ¿no? Y cómo Wajdi Mouawad adapta el registro de cada nuevo paso que hace este hombre desesperado para entender la violencia y la maldad a través de un animal, es algo para mí formidable, y que espero que Wajdi Mouawad, que ha escrito mucho teatro, escriba más novelas, porque Anima es una cosa impresionante. Entramos en el top 3. Si me había pensado tanto el orden en estos primeros 5, imaginaos los 3 primeros. O sea, he hecho muchos cambios de orden, ¿eh? Estoy sufriendo. En tercera posición vamos a un ganador del premio Booker, que a mí me dejó sin palabras, que es Lincoln en el bardo de George Sanders. Este libro es una absoluta maravilla. Una vez más, como hace Emma Cline en Las chicas, lo que hace George Sanders aquí es coger un hecho real histórico, como es el hecho de que al presidente Lincoln se le murió su hijo teniendo solo 11 años y cuando la guerra de secesión acaba de empezar. Coge este hecho histórico y de aquí realiza una proeza literaria extraordinaria. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, va repasando la noche de la muerte de Willie Lincoln, el hijo del presidente Lincoln, como citando diferentes fuentes históricas que viene a transmitir lo poco que sabemos de la historia, ¿no? Porque ves como una fuente histórica dice, aquella noche llovió a mares, y otra fuente histórica dice, aquella noche relucía una luna llena, y ves como, ¿no? Todos son como fragmentos, va construyendo George Sanders la noche en que el presidente Lincoln perdió a su hijo a través de fuentes históricas contradictorias, ¿no? Y va construyendo como un corpus que más o menos va siguiendo los hechos, pero te das cuenta de las contradicciones de las fuentes históricas. Y luego, por otro lado, el alma, ¿no?, de esta novela es seguir a Willie Lincoln en el bardo. El bardo es como ese espacio que está entre la vida y la muerte, el espacio, digamos, de los fantasmas, ¿no?, que aún no descansan en paz, a través de el tiempo posterior a la muerte de Willie Lincoln y cómo él se despierta siendo un fantasma y va conociendo a todos los fantasmas que habitan el cementerio que está al lado de la Casa Blanca, ¿no? Cada fantasma quiere hablar, quiere dejar su voz, quiere contar su historia, mientras a Willie Lincoln cruza ese bardo hasta su descanso, ¿no? Para mí, indudablemente de lo mejor que se ha publicado en estos 22 años que llevamos de siglo XXI. Es una maravilla. En segunda posición, volvemos a la literatura catalana, con la que para mí es la mejor obra de las letras catalanas que se ha publicado en los últimos tiempos, que es Persecución de Toni Sala. Yo no me hartaré de decir que este es un libro que si lo hubiese escrito George Sanders, si lo hubiese escrito un escritor inglés, británico, habría ganado no sé cuántos premios y ya se hablaría pues de Toni Sala para el premio Nobel. O sea, me parece una obra absolutamente formidable, Persecución. Aún no se ha publicado en castellano. Bueno, a mí me voló la cabeza. Tiene una estructura muy similar a Anima, de Wajdi Mouawad. La historia arranca cuando un hombre le confiesa a su pareja, con quien lleva un año saliendo, que había pasado por la cárcel por haber asesinado con un cuchillo a su mujer. La chica, Elia, que se queda en estado de shock ante esa confesión tan inesperada, lo echa inmediatamente de casa. Pero a la que se va, empieza a pensar, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que este hombre que me ha tratado fenomenalmente durante este año y que es tan bueno, hiciera eso? Tenía alguna razón por hacer eso, fue en defensa propia. ¿Cuánto tiempo hacía que había salido de la cárcel cuando nos conocimos? O sea, se empieza a hacer 1000 preguntas y a la conclusión pues que como mínimo merece escucharlo, ¿no? Merece pues que le dé explicaciones, y empieza a buscarlo. ¿Qué pasa? Pues que Albert Jordi, que así es como se llama el hombre, ha desaparecido, ha huido. Y Elia lo empieza a perseguir, ¿no? En una persecución parecida a la de Anima, para entender la maldad, para entender la muerte, para entender por qué
asesinó a su mujer. Y a esta persecución, porque Albert Jordi sigue huyendo, sigue desaparecido, se irán introduciendo otros personajes. Todos buscan a Albert Jordi por una razón distinta. Y Tony Sala va creando una anatomía del mal, una aproximación muy tenebrosa al concepto de la maldad y de la muerte. Y a través de un flujo de conciencia impresionante que a mí me dejó sin palabras. Y por último, en mi top 1, mi libro favorito publicado en el siglo XXI, los que seguís este canal ya lo habréis adivinado, porque soy muy pesado, no nos vamos a engañar, es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Estoy harto de decir, tanto en el Café de Mendel como por aquí, que para mí esto es un futuro clásico. Es que no hay otra. A mí Temporada de huracanes me voló la cabeza, me impresionó sobremanera. Un libro que para mí ha revolucionado la literatura mexicana y la literatura en español en general. Y esto que no me llamaba nada la atención en un principio. Fue porque Alexis Ayala me lo mandó para que me lo leyera. Pero ni por la cubierta, ni siquiera por la sinopsis me había llamado demasiado atención. Porque lo poco que se puede contar de la trama de esta historia es que en su epicentro se halla un asesinato. Y un asesinato brutal. Y además un asesinato de una persona muy misteriosa y muy extraña, como es la persona a quien llaman la bruja, de quien tampoco se conoce. Una mujer que la gente de este pueblo, ¿no? Se ambienta todo en la ruralidad mexicana, la respetaban y la temían, porque hay muchas creencias, ¿no? En estos territorios de México, y todavía hay mucha gente que cree en la brujería y en las pócimas y en la magia, ¿no? Y la bruja era un personaje muy aislado que vivía en una cabaña sola y que las mujeres iban a visitar para abortar o para enamorar a un hombre, ¿no? Iban a buscar sus pociones, ¿no? Y sus mejunjes, y la gente pues no la molestaba, pero tampoco estaba integrada en el pueblo, ¿no? Vivía allí y de repente se encuentra su cadáver. Y de aquí van saliendo tramas que, adquiriendo el ritmo trepidante y desgarrador de la oralidad, y además de la oralidad mexicana, va indagando en las tinieblas para entender, y esta es una máxima obsesión de Fernanda Melchor, entender el origen, la raíz de la violencia y de la muerte en su país, ¿no? Es sin duda su obra maestra. Yo he leído todo lo que ha publicado y todo me ha encantado, pero Temporada de huracanes es sin duda su obra maestra, ¿no? Me recordó bastante por la manera que lo narra, ella misma lo confiesa en la nota final, me recordó al estilo de Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca, que viene a su vez de William Faulkner, y creo que aquello que empezó William Faulkner y prosiguió Gabriel García Márquez a través explícitamente del otoño del patriarca, lo prosigue Fernanda Melchor en esta novela, que también tengo firmada por su autora. Temporada de huracanes fue publicada en 2017 y es mi libro favorito publicado en el siglo XXI. Y estos son mis 10 libros favoritos del siglo XXI. Soy consciente que es una lista muy pero que muy personal y muy sesgada, porque no he leído demasiado de este siglo y sin duda le quiero poner remedio. Y aquí entráis vosotros, y aquí es donde os pido ayuda. Con estos libros que habéis visto que me han encantado, publicados en el siglo XXI, recomendadme por favor libros publicados en el siglo XXI que tengo que leer ya, sí o sí, porque me van a encantar. Me gustaría hacer un segundo vídeo como este, con 10 libros del siglo XXI que me muero de ganas de leer y que voy a leer próximamente. Así que todos vuestros comentarios serán inspiración para este segundo vídeo también. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado este vídeo. Decidme en los comentarios vuestro libro favorito publicado en el siglo XXI, en lo poco que llevamos del siglo XXI, huelga decirlo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.